Bien, señores, mejor dicho, muy mal. Buenas noches para todos, estamos iniciando 100% Fútbol. Como cada jueves a las 21 en este bendito canal Show Sport que llega a toda la provincia. Hace mes y medio más o menos decíamos, Belgrano aún puede llegar a la Sudamericana, Instituto puede ascender, Talleres se puede salvar. Nada de eso ha sucedido. ¿Cómo hacer para seguir defendiendo, ¿no?, a este fútbol de Córdoba? Bueno, de la mano de la pasión que vos tenés, mirando, leyendo, rompiendo el carnet y yéndolo a renovar al poco tiempo, porque esto pasa tantas veces, en medio de tantas decepciones que lamentablemente los cuadros le han brindado a su seguidora hinchada, a su gente, que hace el esfuerzo de estar, de acompañar, de ilusionarse, de estar detrás de una ilusión que después se frustra. Más de lo mismo Instituto, más de lo mismo Belgrano, aunque lógicamente no hay cosas oficiales, pero uno empieza a escuchar los nombres de los refuerzos y es más o menos lo mismo, que hemos venido viendo en los últimos tiempos. O sea, nada superador que valga la pena decir, che, viene fulano de tal, loco, vamos a hacernos socios para verlo a este guaso vestido de celeste en la cancha, qué bárbaro, llevamos a la tía, a la abuela. Nada, es más de lo mismo, no veo que sean superiores a los chicos que siguen en algún caso postergados. Y en Talleres, estábamos invitando a la gente de Talleres, es de su gente, por lo menos están invitados, creo que están viniendo ya al canal, así que si nos están mirando, atención a todos los de la T, porque está bueno indagar de qué se trata esto, ¿no? La gran pregunta es, ¿Talleres no está perdiendo el tiempo? Ha pasado ya como 3 semanas del descenso que se empezó a materializar en Mendoza, Arturo, cuando ya renunció Salas, cuando ya anunciaba Giso que se quería quedar porque él veía que la cosa iba barranca abajo. Y desde aquel tiempo a esta parte no ha habido ningún avance significativo, real, concreto, de decir, este es el técnico, estos son los jugadores, estos son los nombres que vendrán. Es verdad que el campeonato ni siquiera tiene forma, aunque han llegado algunas noticias que no sé si llamarlas alentadoras, pero lo vamos a analizar. Muchachos, veo que la cosa sigue ahí como muy estancada, no sé cómo ven ustedes. En primer momento creo que hay que decir que Córdoba está mal. Sí. En el fútbol es un botón de muestra de un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Seguridad, un montón de otras historias que hemos vivido en la provincia en estos últimos tiempos, pero el fútbol hace un buen rato que está mal. Sí. Eso vamos a hablar en un momento. Abordaremos ahora el tema más doloroso, porque además es más nuevo, es más reciente, de la frustración, la nueva frustración del Instituto. Alguna vez digo que tuvimos quizás la mala idea de repasar algunas que se habían dado de la mano de Giso, de la mano de Boneto, de la mano de Franco, de la mano de Martino, varias circunstancias en las cuales el Instituto llegaba con todo para ascender y se desinflaba inexplicablemente en las últimas 2 o 3 fechas, en este caso a falta de 2, ante su gente, con un poderoso rival, hay que reconocerlo, Independiente ganó en muy buena ley dentro de la cancha, lo superó abiertamente en el segundo tiempo, se fue quedando sin chances y ya no tiene ninguna más que completar el fixture. Pero repasar algunas claves de la levantada, porque también hubo una levantada. Cuando empezaba el año nadie imaginaba que Instituto iba a tener estas oportunidades tan importantes. La eficacia ofensiva de sus delanteros, la cantidad de goles de Juan Martín, primero que nada, que estaba desahuciado. Habíamos hablado con él, estaba enojado, no cobraba, se quería ir, estaba buscando otro rumbo. Pero había una idea clara del cuerpo técnico en ese momento encabezado por Agüero, que llegaba diciembre y no seguía Martín en el equipo. Que no seguía, que Martín estaba buscando otro rumbo. Al igual que Telechea y Hereros y otros cuantos. Se quedó, consiguió lugar porque tampoco era titular. Era titular Guanchope, era titular en un principio Velázquez cuando se recuperaba. Apareció Martín en todo su esplendor metiendo muchos goles, no solamente importantes, sino muchos, en cantidad, convirtiéndose en un gran goleador, acompañado de pronto de Velázquez cuando entraba, porque efectivamente cuando Velázquez ingresaba como suplente también rendía en un buen nivel. Aunque Burcio creo que fue superior, no quizás en la red, pero sí. Y nunca tan reconocido, ¿no? Hasta en el mismo partido siempre el cambio fácil Burcio. Lo habíamos dicho, que el equipo tenía mucho gol en contra, pero era el más goleador de todos los que estaban peleando por el tercer ascenso, ¿verdad? Tenía una gran cantidad de goles a favor y eso era, sin ninguna duda, un elemento indispensable. Del otro lado, en el arco, estaba Chiarini, que me da la impresión que mantuvo su nivel siempre, ¿no? No solamente el cariño que la gente le tiene, sino el nivel de un arquero que fue importante hasta contra Independiente. Fíjate que sacó antes del gol de Penco 3 o 4 pelotas increíbles. Si me apurás te digo que la diferencia entre Instituto y Talleres fue la defensa y el arquero. Claro, eso, en la misma ciudad se nota mucho. Y con la misma cantidad de goles casi. Instituto casi asciende y Talleres descendió. Vale decir que Chiarini fue
el goleador de Instituto en esta gesta por la pelea. Obviamente que Charini no defiende solo. En ese aspecto, la dupla Frontini-Smith fue digamos un soplo de aire fresco, inesperado, sí, porque Smith nadie lo tenía en cuenta y el pampeano se calzó la titular y no la abandonó más. Me da la impresión que cuando entraba Masuero respondía ya sea de lateral por la derecha o de central. O sea, el nivel era parejo de esa defensa que también contribuyó a empujar a Instituto a una ilusión. Hubo luego, en el otro sector de la cancha, un sector neurálgico, una dupla que se asentó de la mano de un Bismara que venía de menor a mayor y de un chico Correa que da para hablar, ¿no? Que explotó. Ya era en las épocas de, si no me equivoco, cuando empezó a aparecer en las épocas de Kudelka, ya había aparecido como una figura interesante, pero de recambio. También no era titular. Otra de las diferencias entre esta campaña de Instituto y la de Talleres es un volante con gol, como ha sido Luca Favalli, que ha sido de lo mejor, y justamente esos goles son la diferencia de muchos partidos en una divisional tan pareja que termina siendo muchos puntos a lo largo del torneo. Desaparecido tal vez en los partidos vitales, ¿no? Sí, sí, Eso sí. También es importante decirlo. Un Bismara exuberante que se comió la mitad de la cancha, que fue un sostén fundamental con su talento, su entrega, su despliegue, su buen manejo de pelota y la posibilidad de levantar la cabeza y decir, tengo con quién jugar. Que fue un tema que siempre lo puntualizamos aquí y que pasa a ser dentro de un ratito uno de las claves de la caída. Estamos hablando de las cosas positivas que pasaron, ¿no? De las claves de la caída, los dirigentes. Está claro, ¿no? Que quienes llegaron ahora llegaron al final. Y realmente hicieron lo que pudieron. Yo escuchaba a jugadores decir, y bueno, creo que el propio Favalli dijo al término de la derrota con Independiente, entrenábamos con pelotas sin casco. Sí. Nos pagaron, Peralta pagó febrero, marzo pagó la AFA y abril todavía no cobrábamos, entrando a junio. O sea, el esfuerzo de la actual dirigencia por dar por lo menos una imagen de tranquilidad, y bueno, daba sus frutos en la medida que los resultados acompañaban, pero la platita no aparecía. A los instantes de está bien, pero vos fíjate los premios, ¿te acordás que nos habían hablado de los premios? Todo lo que vos estás diciendo, pero así todo el jugador de fútbol se plantó ante la dirigencia y dijo, si ascendemos queremos 4 millones de pesos. Claro. Así todo. Y la dirigencia aceptó, y eso está mal. Claro, pero está mal también de parte de los jugadores, que van y presionan con esas cuestiones por una cuestión deportiva. Yo no estoy de acuerdo absolutamente con eso. Cuando surgió el tema, algunos jugadores plantearon que había sido una idea de la dirigencia. Y aquí Pablo Frontini desmintió esa hipótesis. Comenzamos a hablar nosotros, porque es lo que se acostumbra, dijo Pablo, aceptando que los jugadores exigen eso. Pero a ver, reconociendo que además ya habían resignado muchos premios que otros equipos en la misma situación habían tenido. Pero cobran un sueldo. Había tenido eso es un verso instalado en los jugadores de fútbol. Había tenido la oportunidad personalmente de dialogar con Frontini antes del partido contra Ferro, y me comentó el jugador, lo que pasa es que íbamos a pedir premios y no cobrábamos ni los sueldos. Claro. O sea, acá no había plata. Cuando más o menos la cosa se empezó a ordenar, y el equipo empezó a arrimar una chance real de ascenso, se planteó el asunto. Y yo no digo que el jugador no esté en su derecho de pedirlo. Lo que debe hacer el dirigente es saber si realmente puede darlo. Lo que está bueno también de decir, Raúl, es que este principio de orden que llega a partir de dos dirigentes que tuvieron la hombría, que tuvieron el coraje de no establecer el golpe de Estado, que establecieron 14 dirigentes que llevaron a barrer a la presidencia y que después le dieron la espalda, 14 todos juntos, decretando casi una cefalía del club. Hubo dos dirigentes como Peralta y como Justi, y unos cuantos más, que se quedaron a pelearla y que ordenaron el club de cierta manera, aunque no económica o financiera, pero al menos dirigencial, y que hoy hay una dirigencia que se hace cargo de casi 50 millones de pesos de pasivo. Es decir, hoy por hoy es cosmético el orden, sí, pero la dirigencia actual promete conseguir el financiamiento. Claro que esto de poner a los dirigentes como parte del contrapeso de este proceso se remonta ya a los tiempos de José Tó versus Barrera, del caso Dybala, de todo el descalabro generalizado. Tiempo largo. Que terminó en Peralta, que hizo lo que pudo, y en la asunción de esta gente que hace realmente lo que puede con lo que tiene.
sin poder eludir la llegada inminente, ¿no?, del concurso de acreedores, me parece, porque la cifra que se debe es mucha y porque la expectativa de ir tapando agujeros estaba atada lisa y llanamente al ascenso. Y porque es como la deuda externa, ¿viste? Claro. Hay que ver dónde están esos 50 palos. Cuando vos haces una convocatoria de acreedores, un concurso de acreedores, tenés que demostrarlo. y bueno, empezás a ver después que hay deuda que no es tal o que no está pero ya el club ya lo tenés que empezar a compartir con un juez, con los seniors, ya cambia la cosa, es distinto. Está bien, pero esa ha sido la salida para un montón de clubes. Claro. Y a la postre no fue tan negativo, porque terminó dejando de lado a quienes cobran cifras que no son reales. Vamos a más claves de la caída, en este caso la racha de visitante final, que fue muy mala, sumó un puntito de los últimos 12, Instituto, algo así. Fue muy malo realmente. Había un equipo que jugaba en Córdoba y había otro llamativamente diferente que jugaba fuera de casa, con alguna salvedad. Me parece que algún rato en Jujuy anduvo bien, pero en general el equipo no encontró el rumbo, se encontraba desbordado y le costaba mucho. Te agrego un dato, Raúl. Además perdió partidos claves ante rivales directos. Llegó a la cancha de Unión con la gran chance de escapársele. Después Unión se terminó cayendo por otros motivos y perdió. Lo mismo le pasó ante Crucero del Norte de Misiones. Claro. 6 puntos que hoy hablarían de otra cosa. Me acuerdo que en ese caso contra Crucero del Norte se habló mucho en la semana que sí, que el pasto es alto, que hace calor, que entrenemos en un lugar donde haya yuyos, así que se autosugestionó. Instituto llegó como temeroso ante un rival que después demostró no ser tanto porque se empezó a desbarrancar y perdió puntos muy valiosos fuera de casa. Ni hablar en este partido contra Ferro, donde el propio técnico aceptó que equivocó en el planteo, ¿no? Cuando en vez de poner un cambio más lógico en la mitad de la cancha, le hace un Bellone por la ausencia de Correa en aquel tiempo. Correa y Frontini faltaron. O bien de último un Bernardi elige poner a Velázquez, que fue una cosa que no anduvo, que no encajó. Nunca pudo sacarle diferencia a Independiente y eso que el campeonato le dio chances, porque Rojo también venía mal y al final llegaron al momento de enfrentarse con Independiente arriba. Igual Independiente ganó, digamos, 3 de los últimos 4 partidos, con un empate, ganó en Pergamino, ganó en Córdoba, entró a meter 2 o 3 Yo no vi todos los partidos, triunfos. no vi todos los partidos. Debo reconocer que para mí hubo ayudín para Independiente en el último partido, fue pésimo el arbitraje de Lustó, sin jugadas determinantes, pero empujando de a poquito para el arco de Chiarini en casi todas las jugadas. Y por otro lado, entiendo que hay jugadores que tienen que recibir algún revulsivo. Lo de Velázquez tiene que ser de alguna manera castigado por la dirigencia. La irresponsabilidad de una falta tonta que deja con un jugador menos al equipo cuando todavía había chances de dar vuelta a la historia. Bueno, entre los aspectos negativos, estábamos nombrando el detalle del técnico, un tipo que entró bien. Entró bien en la gente, entró bien en el grupo, con su discurso muy centrado, que los 60 puntos, ¿te acuerdas que lo marcábamos? Que ¿Los logró? Que los logró, que los superó. Y indultó y recuperó a Hereros. Claro, pero le faltó el oficio de un técnico que tiene que aprender que no todos los partidos son iguales, que no todos los rivales son idénticos, que el equipo puede de pronto cambiar, que tenés un banco de suplentes para ir modificando, con un equipo que había mostrado versatilidad, porque se había logrado amoldar a circunstancias diferentes, ¿no? Cuando le tocaba jugar o cuando le tocaba raspar, cuando le tocaba poner, como le pasó contra Sportivo y contra Almirante Brown. O sea, tenía elementos como para ir acomodando las circunstancias a muchas bajas que tuvo por lesión, por suspensión, eso también hay que reconocerlo. Erró muy feo en Buenos Aires cuando eligió poner 2 puntas, el equipo se desequilibró, se trajo una derrota dolorosa y a partir de ahí ya la cosa cambió. Fíjate, Raúl, que sin querer salvar el trabajo de Milik, que ustedes saben que hemos defendido mucho también el trabajo de Agüero y no hemos sido tan críticos con el trabajo de Kudelka, que fue quien armó este equipo. Tengo la percepción de que también errores puntuales dejaron a Instituto fuera de esta pelea. Por ejemplo, el de Miranda, el pase que le regala al gol después del Rolfi Montenegro. Que había tenido de Miranda, me acuerdo, esa jugada fallida en Crucero del Norte, cuando en vez de sacar una pelota al lateral, regala un córner, viene el córner y lo emboca en el ¿Por qué lo digo, Raúl? Porque yo pondero que Instituto, en este partido, mientras tuvo 11 contra 11, hasta que se lo pudo ver con chances, porque fue paciente, no se desesperó nunca, no perdió el rumbo, y eso también hay que darle como cierta... Hay que marcar. Está bien que lo digas, porque contra Unión de Santa Fe ocurrió algo muy parecido con la expulsión de Bismara y también de Miranda. Sí, de Miranda, sí. Son irresponsabilidades dentro de la cancha que no hay que achacárselas al técnico. Es una sensación sí que hay no tengo. que achacarle al técnico, siempre reconociendo el trabajo. El segundo gol de Independiente, minuto 42 del segundo tiempo,
Instituto salva 2 veces en esa jugada de córner. Con un jugador menos deja 3 delanteros arriba. Había más jugadores de Independiente en el área de Instituto. Por eso. Mano a mano con Chiarini. Por No, eso pero te yo digo creo que- que a esa altura, disculpen, el punto no servía mucho y quería ganar el partido. Coincido, pero Y bueno, tapa entonces- esa pelota a Chiarini. Y bueno, pero por ahí la Te ganan- tapa, sale la contra. En altura, en todo le ganaban los Y jugadores. sabe que hubiésemos Independiente, dicho. En todos ganaban los A mí jugadores. me Está pareció bien, que eso, donde yo estoy en crítica pequeña y siempre constructiva con Miliki, no lo debió haber sacado, me parece, a Juan Martín. Claro. Está bien, por Ese ejemplo. cambio, Erró algunos digamos, me cambios. pareció. Pero bueno, que cada uno también hay que estar en el lugar del técnico. ¿no es cierto? Fíjate que- Se le lesionó Burcio, que por lo menos estaba dolorido, salió con una molestia, ¿no? En medio de un fútbol tan mezquino, con tantos técnicos que cuidan tanto y que a veces afían el espectáculo, que tengamos en Córdoba uno que va al frente, que pone los delanteros, que quiere que haya muchos que manejan bien la pelota, que tiene un planteo ofensivo y que pretende que su equipo se sienta cómodo con la pelota, es ya para elogiar. Pero hay que tener cuidado, no siempre se puede meter a toda la ser tropa arriba. inteligente, claro. Creo que Miliki en eso va a madurar, porque ya le pasó a Instituto que Claro. tuvo un gran técnico como Franco, que no tuvo plan B, jugó siempre igual y al final no consiguió el objetivo, Independiente le gana con un solo delantero. Claro. Bueno, en realidad, yo también quisiera tener esos 3 mediocampistas ofensivos. obviamente. Pero bueno, un solo delantero real en la cancha. Última clave de la caída, porque el dirigente puede pagar. La gente puede llenar la cancha, el técnico puede acertar con el esquema y con los cambios. Ahora dentro de la cancha resuelve el jugador. Lo planteamos acá siempre. Qué importante era para Instituto que los Favali, que los Hereros, que los Telechea estuviesen iluminados, estuviesen conectados, estuvieran sintonizados. Penosamente Favali, estamos pasando un partido, creo que es contra Villa San Carlos, que metió 2 goles en un mismo partido y la rompió ese día. Fue muy intermitente, ¿no? En los momentos más calientes, un jugador muy talentoso como él no apareció. O estaba a contrapierna de la pelota, o faltaba que se conectara con sus compañeros. Hereros es un indolente, tiene estas cosas como en Junín, vean, te puede Golazo. picar una pelota Pero y hacer un gran gol. entrá Y a después- sacar cuentas. Claro. Herrera, salvo este partido. Y contra no lo- Sportivo. Sí, y no lo vi hacer grandes cosas, sí. Parece ser muy habilidoso a la hora de declarar o contra el técnico anterior, por ejemplo. Sí. Que entró en ese juego tonto. No, que... literalmente jugó en Instituto cuando quiso. Ahora no quiere ir a la cancha de Defensa y Justicia y no irá. Quiso jugar estos partidos. Entonces cuando que se da la fue- razón a cuando llegó Agüero Miliki. o a algunos Comparto. jugadores cuando hablaban de El de tiempo le da algunas la razón cosas. a Agüero. Claro. El tiempo le da la razón a Agüero y la espalda de la dirigencia que lo echó a Agüero para justamente que lo indultaran a Hereros. Uno de los que de pronto puede llegar a salvarse un poquito de esta dura crítica es Telechea, a quien lo ubicaron en casi todos los puestos del medio campo. Jugó por derecha, jugó por izquierda, jugó de doble 5. Las hizo prácticamente a todas, algunas veces bien, otras veces no tanto, pero hay que reconocerle que el hombre puso lo mejor que pudo. Sí. Pero tampoco encontró sociedades, ¿no?, con los que mejor manejaban la pelota para un equipo que se había acostumbrado a tenerla mucho y a sentirse cómodo así. Cuando esos jugadores te fallan, y estás al horno, porque ya no sabes, no tenés brújula, ¿verdad? Y ahí fue que Instituto, entre los descalabros dirigenciales, que la gente conoce muy bien, la muy mala racha de visitante, la inexperiencia de su técnico y la goma espectacular que se pasaron los jugadores más habilidosos del plantel, tendría uno que entrar a explicar por qué no alcanzó el objetivo cuando venía muy bien rompeado. El plantel se va a reformar seguramente, los dirigentes van a seguir, ellos son los que deben tomar nota y como decíamos de la situación de Talleres, de que debe aprender de los errores, deberían ver justamente este listado para que no se repitan a futuro, ¿no? Justamente a Miliki, si la historia de los hinchas de Instituto sufrieron el esquema ofensivo de Franco, bueno, los hinchas ahora deberán exigirle a Miliki que aprenda también de estos errores él también. Ferniplas es lo que buscás y más. Si querés aprender de cómo tenés que hacer para cuidar la economía de tu hogar, Ferniplas te enseña. Andá en los 3 grandes lugares en el centro y en los barrios, en los grandes locales. Yo diría galpones que tiene Ferniplas para atenderte con góndolas por todas partes, grandes ofertas, todos los precios, las tarjetas de crédito, una atención impecable. Ferniplas, lo que buscás y más. Vamos a la pausa y a la vuelta el contador Facundo Flores de Talleres es de su gente para que nos cuente de qué se trata este movimiento, qué han hablado con el juez, qué piensan del fondo de inversión. Talleres está perdiendo tiempo o no, tiempo valioso para ir tomando decisiones de fondo y no del fondo de inversión. Hablo del fondo, de esta cuestión que a todo el mundo le preocupa, de que Talleres muy pronto tiene que empezar a definir con qué equipo va a afrontar una instancia reglamentaria inesperada, pero que está abierta, de aprovechar uno de los 7 ascensos para que en el 2015 la T pueda estar en los primeros planos. Ya volvemos. 100% fútbol. Esteban Burgos, en algún momento sindicado como uno de los puntales, uno de los pedidos por Giso, si es que Giso se queda, ¿no?
Y tuvo esta frase que no ha sido muy feliz, que digamos, esto es una cuestión de negocios, como diciendo, si me sale una mejor oferta, y me voy. Y algunos la disfrazan un poquito más, ¿no? Y usan más eufemismos y dicen, no, lo que pasa es que la carrera del jugador es corta y uno es profesional. O sea, digamos que todos piensan igual, pero Burgos lo dijo. Lo dijo, claro. Y eso lo condena la gente. No. La gente condena la sinceridad del jugador, Claro. y no la forma en la que muchos, con cierta actitud fingida, Sí. Se pone en el se cassette, besan la camiseta de todos los clubes por lo que pasan. Claro. Yo prefiero los Burgos, aclaro, Claro, ¿no? pero Desde el ojo, punto de vista... no estamos cargando contra Burgos, decimos que es verdad. El jugador tiene derecho a progresar. Lamentablemente Talleres ha caído de una categoría amateur. ¿Cómo hacemos para pedirle a Clusener que se quede 6 meses más? Cuando vienen equipos de primera división, cuando hay ofertas en dólares en otro lado. Ya dio todo lo que podía dar Clusener por Talleres. Le vamos a pedir que haga un esfuerzo más, le van a dar un montón de plata, pero el jugador tiene 30 años, quiere jugar también en otro nivel. Y quiere hacer y diferencia, probablemente que lo merece. Ahora, hay jugadores que la gente diría, maestro, vaya, tranquilo que nos ha dado todo, y otros que no pueden decir lo mismo, ¿verdad? Pero la gente a veces no lo entiende, y esto pasa cuando uno empieza a repasar los nombres, y dice Clusener, y dice Agustín Díaz, y dice Leyes, y dice Burgos, Pavón. y dice Pavón, y es muy difícil que puedan continuar, ¿no? Es complicado realmente. Sin embargo, todo eso se va a resolver una vez que el juez tome determinaciones. Hasta ahora, Saúl Silvestre tuvo una declaración pública anunciando reuniones inminentes con una junta de acreedores que no querían grandes cambios, que no se hagan grandes olas, que se mantengan más o menos los mismos que hoy están sosteniendo el destino del club, pero por lo bajo, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, hay movimiento político, ¿no? Hay gente que dice no estar de acuerdo con lo hecho, con lo actuado, con la forma en que la actual conducción ha llevado los destinos, coronado todo esto lamentablemente por un fracaso deportivo estrepitoso, ¿no? Está con nosotros el contador Facundo Flores. Facundo, bienvenido. Talleres es de su gente. Un gran título, ¿no? Porque la verdad que si ha habido algo que se ha salvado siempre en esta historia ha sido el aporte de la gente en las buenas y en las malas. ¿Qué es Talleres es de su gente? Contale al público que por ahí no conoce cuáles son los objetivos que ustedes tienen y desde cuándo están trabajando. Talleres es de su gente realmente, y su gente efectivamente es, creo que, el gran aportante de Talleres, me parece, ¿no? Es el gran aportante de siempre, el que, como estaba viendo el otro día en una película, El hincha del año 51, el hincha es el alma del club, digamos, ¿no? Que sería sin el hincha y que sería sin el socio en otro sentido. Y Talleres de su gente nace como un movimiento que intentó aglutinar a un montón de gente que estaba interesada en meterse en lo que es la vida institucional de Talleres, llamada vida política en el sentido de que después todo lo que se dirime en una urna tiene sentido político, digamos, ¿cierto? Pero la vida institucional incluye la vida política o la acción política de grupos que intenten con diversas formas y con objetivos que siempre pueden significar o siempre pueden ser entendidos como lo mejor para Talleres, tengan distintos puntos de vista. Nosotros lo formamos en la intención de ser un grupo muy inclusivo, de hecho por eso mucha gente ingresó en Talleres de su gente hace 4 años, y después algunos siguieron camino formando sus propios grupos políticos. Perdón, hace 4 años dijiste, ¿no? Sí, sí. Me parece importante resaltarlo porque cualquier cosa que se mueva políticamente en Sí. Talleres huele a oportunista. Claro. A decir, no, lo Claro. que pasa Y es que se le ahora como el achaca equipo eso, justamente. se Por derrumbó, cierto. entonces queremos el poder. O sea, ustedes hace tiempo que estaban, no diría en las sombras, pero sí a sabiendas de que había gente conduciendo, que había un proceso deportivo que más o menos iba bien, porque después el equipo ascendió y demás. Ustedes igual ya estaban. Sin duda, cuando decís a la sombra, siempre uno está, quien está en el oficialismo y quien está en Talleres, que es la luz, digamos, para todos los hinchas de Talleres, el resto queda a la sombra de eso, ¿sí? Ahora, entre las sombras, y como he escuchado en alguna oportunidad en forma agraviante, agazapado, son cosas distintas, ¿sí? Siempre uno está a la sombra o está detrás de, digamos, o tapado por lo que en ese momento es la Facundo, conducción que del club. 4 años, Sí. ¿nacieron antes o durante el gerenciamiento? Nosotros, la conducción del fondo? muchos de nosotros estuvimos apoyando a la gestión del órgano fiduciario
una vez que... Como la fundación, la causa. Exactamente, sí, son varios diferentes. apoyando a esa misma gente, sin formar parte necesariamente de ninguno de ellos o formando parte de alguno de esos grupos. Previo a la formación del Fondo de Inversión. Previo al desembarco del Fondo de Inversión en Talleres, exactamente. Que fue justamente lo que nosotros no queríamos. Nosotros queríamos que se conformara, se solidificara un grupo de socios que siguieran aportando, digamos, como lo hacía la Fundación Azul y Blanca y otros socios independientes, entre ellos yo y muchos otros, para que el órgano fiduciario continuara encontrando la forma de solventar los gastos, de ir hacia adelante. No estuvimos de acuerdo en el desembarco del fondo, entendimos que era una especie de gerenciamiento, pero a posteriori, cuando además pudimos leer cuál era el contrato que tiene el fondo firmado con el órgano fiduciario, bueno, ahí se agigantó la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué veían ustedes que no les gustaba? Primero, el plazo del contrato, un contrato que se firmó con un plazo de 72 meses, de los cuales los primeros, si no me equivoco, 42 meses llegaban hasta diciembre del 2013, porque hasta ese momento la ley solo le permitía hasta ese día 28 del 12 del 2013, que fue, digamos, 9 años antes, después de que Talleres se dictó su quiebra, hasta ahí llegaba el órgano fiduciario. Este plazo se extendía incluso 30 meses más, es decir, que Talleres, incluso saliendo de su quiebra o saliendo de la situación de paraguas que le daba el fideicomiso, este grupo pretendía seguirlo administrando como un gerenciamiento incluso dentro de un club ya normalizado. Entonces, esa es la condición que a nosotros no nos satisfacía, y tampoco plantearse de antemano como una gestión deficitaria, en el sentido que el contrato del fondo lo que dice es que el fondo se comprometió en su oportunidad a financiar déficit de una determinada envergadura durante una cierta cantidad de años y recuperar en ese plazo, el de los 72 meses, esos fondos vía ingresos genuinos o, si eventualmente existía, ventas o préstamos de jugadores de fútbol. Bien. Contador, hablaron con el juez. ¿Cuál fue el resultado de esa charla? Ustedes, en todo caso, nosotros desembarcaron... ¿Te referís a la charla de ayer? Sí, con el juez de estos días. Sí, nosotros presentamos una propuesta porque el juez públicamente ha pedido, digamos, se ha quejado en algún sentido, o se ha defendido en otro, de que cuando se cuestiona, digamos, la continuidad del fondo, más allá de estas condiciones o estas circunstancias que dije recién, tiene mucho que ver, por supuesto, con que el tema deportivo ha sido fracaso muy estrepitoso, que tiene también su implicancia institucional, económica y de otro tipo. Veíamos recién lo que decía Burgos y lo que comentaba Raúl respecto de jugar un campeonato de menor envergadura, si tiene otras implicancias. Entonces, lo que nosotros presentamos es una propuesta que entendemos era superadora de la del fondo, que hablaba de consensuar 5 socios activos o vitalicios que se hagan cargo de la gestión administrativa del club, de la coadministración del club junto y siempre por debajo del órgano fiduciario y por supuesto del juez, y que además avalaran y se hicieran cargo de eventuales déficits que pudieran existir, pero intentando desde el primer momento, desde el 1 de julio, como lo planteamos nosotros, y hasta diciembre, tomar 2 cosas. Primero, una de la que el fondo no se ha hecho cargo, o mejor dicho, se ha excluido contractualmente incluso, que es la de buscar definitivamente el pago del saldo del pasivo falencial. 6 millones. 6 millones que deberían quedar en el orden de 4 millones o 4 millones y medio si el órgano fiduciario cumple con su compromiso o con su, digamos, con su interpretación, digamos, de que iba a tener fondos para hacer un nuevo proyecto de distribución ahora entre mayo y junio de 2 millones de pesos, o sea que eso quedaría en esos 4 millones y medio. Eso por un lado. Y por otro lado, plantearse un presupuesto de ser posible superavitario. Nosotros hicimos los números y entendimos y encontramos la forma de lograrlo. Por supuesto que después en la cancha se ven los pingos y ahí es donde hay que eventualmente hacerse cargo de eventuales déficits. De lo que hablaron en su grupo de trabajo, Sí. ¿cuál fue el mayor error que cometió el fondo para el fracaso deportivo? Me parece que seguramente no ha sido un tema de orden económico, porque Talleres tiene un presupuesto elevadísimo, incluso el juez ha dicho recientemente que no va a permitir presupuestos de ese orden,
que va a tener que ser más austero y prudente, como dice la propia ley de entidades. La ley intenta no solamente pagar la quiebra, mantener el club en funcionamiento, sino brindarle a la siguiente comisión directiva un club sustentable, que no vuelva a hacer caer a una comisión directiva que ya no tenga el paraguas legal, o el paraguas, digamos, o el contralor judicial en un nuevo fracaso. Facundo, pero para contestarte, sí. Me parece que es claro, y la gente del fondo, más allá de la soberbia en la que se había plantado desde antes de iniciar el campeonato y hasta muy recientemente, y en algunos casos ahora mismo, porque la autocrítica me parece que ha sido demasiado leve, a mi juicio, ha sido más bien echar culpas a distintos actores de la situación, más que a aceptar los propios errores. Me parece que seguramente la política de refuerzo fue mala. Me parece que terminar el campeonato, habiendo traído, me parece que en este caso creo que son 14 o 13 refuerzos, jugando apenas 3 de ellos y algunos ni siquiera yendo al banco durante casi 15 fechas de la segunda rueda, o 20, me parece que habla claramente de que esa política, para mí el fondo en realidad careció de política deportiva desde que desembarcó en Talleres, de política deportiva, más allá de haber tenido algunos aciertos, como lo son Club Sener, y no haberle permitido a Talleres, lamentablemente, haber aprovechado otros aciertos, como por ejemplo el de Riaño, que hoy es de alguien, no podemos saber de quién, el juez no nos lo ha dicho, nosotros lo hemos preguntado, el fondo también ha dicho es de Talleres, pero lamentablemente el expediente no dice lo mismo, no dice exactamente eso, y en el registro de AFA tampoco tenemos certeza de que esté anotado. Bueno, a ver, ustedes plantean cuando hablan con el juez una coadministración similar a la que tiene hoy el fondo, o plantean, oiga, llame elecciones y queremos presentarnos, tenemos una lista y que los socios voten y que gane el mejor. Es exactamente eso lo que ofrecemos, porque nuestra propuesta lo que dice es, señor juez, entendemos que en virtud del fallo que ha habido de la Corte Suprema de Justicia en Ferrocarril Oeste, de sus propios antecedentes que usted ha manejado la quiebra del Club Atlético Belgrano, en el que se normalizó completamente, o mejor dicho, tuvo elecciones sin levantar la quiebra, y la quiebra la terminó pagando el Club Atlético Belgrano, porque los fiduciarios continuaron trabajando, mientras Pérez administraba ya como presidente electo, fue presidente surgido de una asamblea sin oposición, por aclamación como se llama, de los socios. Entonces, con esos antecedentes decimos, señor juez, llame a elecciones. Ahora, subsidiariamente a esto, si usted entiende, porque no quiere moverse de su interpretación de la ley, y convengamos que el fallo de Ferro es reciente, tampoco tiene tanto tiempo, es de marzo de este año, quiere aferrarse a lo que usted interpreta que dice la ley, muy bien, le ofrecemos para que usted sí tenga una alternativa al fondo de inversión, esta otra, que es este grupo de socios que tampoco hemos nominado, para permitirle a los grupos políticos que si eventualmente entienden que ese grupo de socios debería conformarse por algún consenso o cosa por el estilo, se logre. Facundo, en esa alternativa que proponen, ¿hay una planificación en lo económico? Esta semana, justamente en Podio, habló Alejandro Manzanares, que fue presidente de Belgrano, y dijo que sin dinero es imposible administrar un club tan grande y tan importante. Tenemos la experiencia fallida de Racing y la actual de los dirigentes de instituto, que también dijeron que llegaron con una mano adelante y atrás y a trabajar. ¿Cuál es su proyecto en lo económico y en lo deportivo? Sí, me parece que sin menospreciar en absoluto a Racing de Córdoba, y mucho menos a Instituto, ambos que quedaron ahí tan cerquita de lograr un ascenso, o por lo menos pelearlo hasta el último instante, me parece que el caso de Talleres es cabalmente distinto, absolutamente distinto. La potencialidad que tiene Talleres de generar recursos es muchísimo mayor. Ninguno de los equipos, y me animo a decir incluso Belgrano, salvo en excelentes campañas, no ha tenido la capacidad de generar los recursos que Talleres tiene, y me refiero incluso hasta desde una tercera, casi cuarta categoría como es el Argentino A. Sí es cierto que en una primera instancia, por ejemplo, vamos a hablar de julio o agosto, exactamente, es probable que haya que hacer una inyección de dinero importante. Yo calculo en el orden del 1,5 millones de pesos, que
en porcentaje del gasto del presupuesto mensual que nosotros habíamos estimado, que esté en el orden de los 2,5 millones de pesos mensuales para este semestre, es un porcentaje muy importante. Ahora, está claro que una cosa es una fluctuación en los ingresos y otra un déficit crónico. Son condiciones muy distintas, porque en los déficits crónicos es donde no hay sustentabilidad. Pero lo tiene y solucionado. Hay que buscarlo. ¿Tiene Sí, solucionado claro, cómo por afrontar supuesto. si llegan a agarrar el club? Absolutamente, de hecho, ¿A ustedes lo acompaña nuestra algún propuesta... empresario? Sí, A eso quería ir. puedo... Uno sí, tiene no- claro, cuando se los critica a oportunistas, Sí. uno tiene claro que no son oportunistas, que vienen trabajando. Me alegro pero mucho. en ese mismo grupo hubo algunos desembarcos, ¿no? En algún momento, Correcto. entiendo, Chudnovsky, Mansur no sé si sigue, hace poco el tanque Kenning. No. ¿Quiénes son hoy Talleres de su gente? Le voy a contestarte. Bueno, Jorge Chudnovsky nos acompañó un tiempo, ahora está con Amadeo más Amadeo, comparte mucho de nuestros criterios, pero él tiene su propia agrupación y yo lo celebro porque no hay problema. Alejandro Koenig ha explicado cuál fue el motivo, algunas diferencias, digamos, él es muy frontal y digamos, todos lo conocemos, y además algunas cuestiones laborales y esta falta de definición respecto del aspecto electoral en Talleres, de esta indefinición hizo que él tomara otro camino, compartiendo también, como digo, mucho de nuestros criterios. Y el caso de Horacio Mansur, que se acerca a nosotros en el 98, cuando prácticamente habíamos nacido ahí mismo, perdón, el 98 aniversario, en el 98 aniversario de Talleres, quise decir, a eso me refiero, se acerca a nosotros, compartimos muchísimo los criterios, él me brindó su amistad, como yo también a él y a todos nosotros, y continúe en esa relación, pero él después tuvo, por cuestiones personales, más bien laborales de su actividad política, que todos conocemos, tuvo que dejarnos, digamos, pero de ninguna manera lo siento como Sin ser una como un acusación. opositor. Sin ser Sí. una acusación, porque me parece que el oportunismo es una actitud, la actividad política es lógica. Sí, la oportunidad, está bien. encontrar la oportunidad Pero más por que el ejemplo, oportunismo, podrían son haber ustedes condiciones solicitado distintas. elecciones cuando ascendió Lo Talleres, hicimos. por ejemplo. Lo hicimos. No me acuerdo. Lo hicimos. Mire, hay que ir al expediente y ver cómo nosotros hemos presentado, entre otras cosas, es más, me acuerdo haber estado, digamos, en este mismo estudio, en un programa colega de ustedes, explicando una propuesta que nosotros presentamos, vamos a decirlo en términos políticos, con uno de nuestros eventuales rivales electorales, enemigos no tenemos en Talleres, no puede haber enemigos en Talleres si uno es de Talleres, ¿sí? Pero uno eventual rival electoral como es alguno de los miembros del Fondo de Inversión, en el apogeo, digamos, de su gestión, que fue el ascenso, y nosotros presentando propuestas para que no solo vote un padrón de 2.000 socios, que en ese momento eran 5.000, y se fueron cayendo como nosotros habíamos dicho, para que voten 17, 18.000, y no tengo ninguna duda que de esos 17, 18 o 20.000 socios espectadores que hoy tiene Talleres, no me cabe ninguna duda que 15.000 hubiesen levantado la mano, hubiesen ido a votar, apoyando una gestión que en ese momento era exitosa. Bueno, y esto que digo está en el expediente, Sí, ahora, ¿no cree usted que confía? pidiéndole más elecciones. Pero es importante esto, usted confía en la gente para conducir. De los últimos 30 años, toda la gestión ha sido deficitaria con la gente. Y llenando los estadios la gente, ¿no? Digo, se fundió Talleres con cuánto presidente tuvo y cuánto gerenciamiento tuvo aún con la gente. Voy a contestarte eso, incluso usando palabras de alguien que no sea yo, para que se entienda mejor. El propio Ernesto Salum, por ejemplo, dijo en un programa radial hace un tiempo que probablemente el problema que han tenido anteriores administraciones, dentro de las cuales están algunos de los socios del fondo, de los miembros del Fondo de Inversión me refiero, del miembro de la Sociedad Anónima, ha habido entre algunos negocios personales que habrá habido, o mala administración, o dispendio de fondos, y eso ha hecho que Talleres llegue a la situación que llega. Creo que Talleres debe ser administrado. ¿Podríamos contestar exactamente lo mismo en un caso que sea más virtuoso hoy en día como el del Club Atlético Belgrano? Hoy nadie discute, a pesar de que Pérez ha comentado que tienen algunos problemas financieros, etcétera, que seguramente va a saber sobrellevar. Pérez tiene 3 años ya administrando el Club Atlético Belgrano, digamos, en primera división, con un presupuesto altísimo me refiero, por supuesto, no gasta lo que gasta River Plate, pero no, porque no gasta lo que no puede. Y con campañas que a algunos enamoran y a otros no, pero con el club administrado y con una cantidad de socios activos que creo que es
el ciclo virtuoso que deben hacer en el fútbol de Córdoba. Belgrano, debo decirlo, y no tengo ningún empacho en hacerlo porque no es una cuestión de camiseta cuando uno habla de instituciones. Después en la cancha y en la hinchada, fantástico, digamos no lo que querramos, pero institucionalmente, Belgrano ha dado una muestra cabal de lo que es, de la diferencia que hay entre tener 30.000 socios que pagan un carnet mensual y además le agregan un abono fútbol, que es lo que nosotros pedíamos en nuestra propuesta Yo Quiero Elegir. A diferencia de aquellos que perdiendo 4 partidos, y hablo de la hinchada más fiel del mundo que es la de Talleres, porque es la más fiel del mundo, no me cabe absolutamente ninguna duda, nadie lleva 60.000 personas a ningún estadio del mundo, y si el rival, que no quiero ser peyorativo, es San Jorge de Tucumán, mucho menos. Facundo, te agradezco. Vamos a tratar de seguir teniendo otras charlas. Yo les agradezco. Es muy amplio el tema, Talleres, lógica. Y hay tiempo, ¿no? Pero cada vez es menor el tiempo. Una Hay que cortita, trabajar Raúl. rápido, dale. Humberto Grondona, ¿tiene algún apoyo a Talleres de su gente? Yo creo que lo que Humberto, a lo que a Humberto lo enamora de Talleres de su gente es primero el título, porque él cree que la gente de Talleres es lo mejor que tiene. Y además, cada vez que lo hemos invitado para que nos ayude a propagar una idea, lo ha hecho. Y además él dijo otra cosa muy interesante. Espero que la próxima vez que me llamen en una conferencia que nosotros organizamos, me llame el presidente de Talleres. No me llame ningún gerenciador, ni me llame ningún miembro de una sociedad anónima. El contador Facundo Flores de Talleres es de su gente. Vamos a hacer la pausa, vamos a dejar esto para lo que viene y ya cerramos el programa. Ya volvemos. Un abrazo para todos. Llega a Tribuna Celeste para hablar en extenso de este Belgrano que vendrá, tranquilo porque son 6 meses sin descenso posible y con un equipo consolidado en primera esperando campañas mejores, para un fútbol de Córdoba mejor. Lamentablemente hemos tenido un año realmente para el olvido. Gracias y buen fin de para todos.